El roce metálico de las botas sobre el suelo estéril resonaba mientras me tambaleaba por los pasillos de la prisión. Los guardias me empujaban por la espalda, sus ojos fríos fijos hacia adelante. Hoy no era un traslado. Todos sabían lo que aguardaba al final de este corredor implacable. Cada respiración era un nudo apretado en mi pecho. Luego, la sala, estéril, oficial, con un imponente panel de jueces sentados tras elevados estrados. Sus palabras me llegaban como un zumbido de frases legales y jerga fría, hasta que una única palabra me atravesó. Condenado. La sentencia. Exilio a la zona muerta. Mi cabeza se levantó de golpe. Los rumores sobre ese lugar circulaban en susurros. Historias de locura. Una estación espacial donde la física se había torcido. No podían hablar en serio, pero ahí estaban, ofreciéndome una retorcida elección. Muerte brutal segura en la Tierra o firmar mi vida para un experimento científico retorcido en los confines del espacio conocido. Lo hacían sonar casi humano, pero vi el destello de crueldad en sus ojos. Un guardia me empujó un frágil pad de datos, cubierto de denso texto, que detallaba el acuerdo. Cada palabra destilaba indiferencia. Revisé superficialmente las cláusulas. Terminación si intentaba regresar a la Tierra. Liberación de toda responsabilidad si desaparecía, porque en la zona muerta la gente lo hacía. Apreté la mandíbula, saboreando la bilis. Ofrecían una libertad retorcida. Un último boleto de lotería ante la muerte. Alcé la mirada. La desesperación me ahogaba, pero debajo de ella brillaba una chispa desafiante. Durante años, este sistema estéril había exprimido la vida de mí. Si algo era seguro, era que me negaba a morir en sus manos. Entonces las palabras salieron de mi boca antes de pensarlas completamente. Acepto. Murmullos de sorpresa crepitaron por la sala. Incluso los jueces no pudieron ocultar sus parpadeos sobresaltados. Un guardia me colocó un grillete en las muñecas, pesado y frío contra mi piel. Eso fue todo. Mi vida aquí se había esfumado en un momento de determinación desesperada. La tierra que conocía se alejaba mientras me conducían hacia el sitio de lanzamiento, y todo lo que aguardaba era el vacío desconocido más allá. Me llevaron directamente a la lanzadera, una caja destartalada, de metal desportillado y sistemas de energía zumbantes. El familiar aroma estéril de la prisión fue reemplazado por algo peor. Aire reciclado, con un toque de ozono, como una tormenta a punto de estallar. Otros convictos ya estaban atados, sus ojos llenos de una escalofriante mezcla de desesperación y una desafiante ferocidad animal. No se intercambiaron palabras, solo el traqueteo de cadenas y un pesado silencio. Cada sacudida durante el despegue martilleaba en mi cráneo. La pura fuerza violenta me aplastaba contra el asiento. La náusea se revolvía en mi estómago cuando la ingravidez se apoderó repentinamente al atravesar la atmósfera. Era una sensación alienígena que me dejaba desorientado. Mirando por la diminuta ventanilla, la tierra se encogía debajo hasta convertirse en una frágil canica azul. Todo ello, mi pasado, mi vida tal como la conocía, se desvaneció en cuestión de minutos. Este maltrecho transporte nos impulsaba hacia el purgatorio orbital de la estación. De repente,
El suave zumbido de los motores tartamudeó y falló. Nos sacudimos en nuestros asientos, las alarmas despertando un miedo visceral. Los susurros comenzaron entre los otros prisioneros, sus voces quebrándose. Así no, gimió alguien. No sobreviví a todo ese infierno para morir en esta lata. Entonces un gemido ominoso resonó a través del casco. Un profundo lamento resonante de metal tensionado que vibró a través de mis huesos. Un jadeo colectivo llenó el transporte. Más allá de la pequeña ventana sucia, apareció el marco metálico de la estación bañado en luces de emergencia. Incluso desde esta distancia, podía ver que estaba cicatrizada, como si hubiera sido remendada después de algún terrible evento. Entonces, mientras la lanzadera maniobraba para atracar, una ondulación atravesó mi visión. No era un desenfoque, sino una verdadera distorsión en el tejido del espacio, como si la luz misma se alejara de algo justo al borde de mi vista. Mis entrañas se retorcieron. Aquellos rumores sobre la zona muerta, ¿era este el comienzo? Algo estaba roto aquí de la manera más fundamental posible. El miedo comenzó su helada expansión por mis venas. Atracamos con un estruendo que reverberó a través de la lanzadera. Manos ásperas nos desataron, guardias empujándonos como ganado reacio. Nuestros pies se arrastraban por el corredor de la estación, esos extraños destellos de luz distorsionada, volviéndose más frecuentes, mientras nos adentrábamos más profundamente en la estación dañada. El lugar crepitaba con un caos apenas contenido. Otros convictos, algunos claramente aquí mucho más tiempo que nuestro grupo recién llegado, nos observaban con ojos entrecerrados, evaluándonos como presas o potenciales aliados. Se movían en manadas, tatuajes y equipamiento improvisado, marcando territorios dentro de este lugar destrozado. Finalmente nos condujeron a una sala cavernosa. Parecía ser el comedor general. Fue entonces cuando la vi. La alcaide Galvez, baja, de ojos acerados, irradiando un sentido inflexible de autoridad. Su voz, amplificada duramente a través de altavoces, cortó el bajo murmullo de la multitud. Esto no es una rehabilitación, esto es exilio. Este lugar, escupió la palabra, experimento los romperá. Aquellos que se adapten pueden sobrevivir. Los que no, un encogimiento de hombros despectivo pareció completar su frase más claramente que las palabras. El frío peso de sus palabras se asentó sobre nosotros. Esto no era una prisión, era una arena. Apreté mis manos en puños, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas. La chispa de desafío de la tierra comenzaba a desvanecerse. Este lugar estaba diseñado para sofocar ese tipo de espíritu. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía empeorar, otra ola de desorientación me invadió, retorciendo mis entrañas con náusea. El techo pareció doblarse hacia arriba, imposiblemente. Una curva distorsionada en el espacio que mi cerebro se esforzaba por comprender. Los otros recién llegados jadearon. Algunos tropezaron, alcanzando instintivamente paredes que ahora parecían estar a kilómetros de distancia. Alguien comenzó a gritar. Los gritos se extendieron como un virus. Un convicto mayor, con ojos desorbitados de terror, se arañaba la cara, aullando sobre cómo todo estaba mal. El pánico se expandió por la sala. Los guardias levantando sus armas con gritos de control que solo alimentaban el caos. En esos primeros momentos aterradores, mi propia mente se tambaleaba, intentando combatir la desorientadora distorsión en la sala. En lugar de pánico, una fría ira se encendió en mí.
Me había enfrentado a palizas y hambre en prisión. Esto no me rompería. Aunque este era un nuevo terror, una lucha contra la mente misma. Ignorando el caos, me forcé a mirar alrededor. Otros se acurrucaban juntos, ojos inquietos, y voces llenas de histeria. Algunos incluso habían caído de rodillas, agarrándose la cabeza. Sin embargo, había unos pocos, mayormente aquellos marcados por el desgaste de estancias más largas aquí, que se mantenían apartados. No había miedo en sus ojos, sino un escalofriante tipo de cálculo. Estos eran los supervivientes de los que hablaba la alcaide. Entonces, con una brusquedad que sobresaltó a la sala en silencio, el techo distorsionado volvió a su lugar. Los gritos vacilaron y se apagaron hasta convertirse en tensas respiraciones jadeantes. Nos miramos unos a otros, desconcertados y conmocionados. Este lugar, la zona muerta, no solo estaba jugando con nuestros ojos, estaba jugando algún retorcido juego con la realidad misma. «Cállense. Component placement», ladró uno de los guardias. «Esto es solo una muestra. Cierren la boca y acostúmbrense, o estarán suplicando por esa sentencia de muerte en la tierra». Sus palabras goteaban con una satisfacción sombría. Su disfrute de nuestro terror, alimentando su propio sentido de poder. El resto del día pasó en una nebulosa. Literas rudimentarias. Pasta nutritiva insípida. El silencio evaluador en cada par de ojos que encontraba. Cuando las luces se atenuaron, enviando largas sombras arrastrándose por las paredes agrietadas, el instinto de supervivencia en el que me había apoyado en prisión se activó. Encontré un rincón defendible, mi espalda contra la pared. El agotamiento amenazaba con arrastrarme, pero el sueño en este lugar se sentía como una rendición. Un lujo que no podía permitirme. La oscuridad no era silenciosa. Al principio, era solo el suave ritmo de respiraciones de las docenas de cuerpos dormidos, apiñados en el dormitorio improvisado, pero el aire se espesaba con algo más. Un gemido rítmico, como los huesos metálicos de la estación protestando contra alguna presión invisible. Mi pulso martilleaba al ritmo de la inquietante sinfonía de metal tensionado. El sueño se alejaba más con cada escalofriante crujido. Desde algún lugar en un corredor distante, un sollozo desgarrado cortó la noche. Luego otra voz elevándose en un chillido antes de ser abruptamente silenciada. Cada músculo en mi cuerpo se tensó. Era casi demasiado fácil imaginar esos corredores distorsionados en mi mente, ángulos cambiantes, habitaciones estirándose más allá de lo posible. El miedo no era lo único que me mantenía despierto. La curiosidad me arañaba, esos rumores de experimentos. ¿Qué había construido realmente el gobierno aquí? Finalmente, mi voluntad obstinada se quebró y me levanté cautelosamente. No había guardias, ninguno que pudiera ver de todos modos. Parecía que confiaban en que la impredecible física de la zona muerta fuera carcelero suficiente. El impulso de simplemente volver a acostarme y cerrar los ojos era casi abrumador, pero algo más, una terquedad rayando en la imprudencia, me empujó hacia adelante. Moviéndome por instinto, me adentré más en el laberinto de corredores. Se sentía como si algo me atrajera, una sensación de movimiento justo más allá de mi vista. Al doblar una esquina, ahí estaba de nuevo. Un destello de movimiento, algo pálido desapareciendo en la penumbra. Por un momento, salvaje, pensé que podría haber sido solo otro prisionero, un insomne como yo, pero entonces se movió de nuevo, una mancha pálida,
deslizándose por la pared antes de disolverse en aire distorsionado. La piel se me erizó. Este no era un movimiento humano. Sin pensarlo realmente, me moví más rápido, atraído hacia lo que fuera que había desaparecido al doblar la siguiente curva. Existía la posibilidad de que esto fuera locura, persiguiendo algún producto de una mente agotada, pero la oportunidad de que fuera un fragmento de otra verdad, una astilla de información que pudiera ayudarme a entender este maldito lugar, me alimentaba con determinación temeraria. Doblé la esquina, mis sentidos tensándose contra el espeso silencio de la estación. Bajo las luces parpadeantes, apenas podía distinguir el final del corredor. Mis pasos parecían imposiblemente ruidosos en mis propios oídos, pero entonces no estaban solos. Ahí estaba, un suave sonido de arrastre, rítmico e inquietante, más cerca. Contuve la respiración mientras me aproximaba al final del corredor. Algo se materializó desde las sombras, una forma encorvada. A primera vista podría haber sido uno de los prisioneros desgastados, pero al observar más de cerca, algo estaba mal. Las extremidades eran demasiado largas, los movimientos espasmódicos, antinaturales. Su cabeza se giró mientras me quedaba paralizado, y lo que me devolvió la mirada no eran ojos en absoluto, sino un grupo de nódulos pálidos y pulsantes. Mi sangre se heló. Fue entonces cuando el aire en el pasillo comenzó a vibrar, un zumbido bajo que se transformó en un chillido agudo, y todo empezó a ondular como un reflejo en un estanque perturbado. Mi estómago dio un vuelco mientras la figura frente a mí se disolvía en el aire vibrante, sin dejar rastro alguno. ¿Había estado realmente allí? Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver, una oleada de puro terror se apoderó de mí. El mundo mismo pareció inclinarse, arrojándome al suelo. A través del zumbido en mis oídos, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Un calor abrasador pulsaba bajo mi piel, acompañado de una migraña penetrante. El aire crepitaba con energía y, mientras luchaba por levantarme, miré mi propia mano. La piel brillaba tenuemente, con venas trazando patrones extraños contra la luz. Puntos negros invadieron mi visión. ¿Qué demonios me estaba pasando? ¿Acaso el experimento? Este lugar monstruoso ya había comenzado a alterarme a un nivel básico. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la enfermiza inestabilidad cesó. La habitación recuperó su nitidez, pero supe, con una certeza que me calaba hasta los huesos, que nada aquí, y menos aún yo mismo, volvería a ser igual. Las secuelas de esa distorsión me dejaron desorientado y tembloroso. Me apoyé contra la fría pared metálica, tomando respiraciones entrecortadas que resonaban en el corredor, ahora inquietantemente silencioso. Me tomó varios largos momentos encontrar el valor para ponerme de pie nuevamente. Cada destello de las luces superiores parecía burlarse de mí. Había cambiado, incluso si no podía ver exactamente cómo. Algún retorcido fragmento de este experimento de mente había clavado sus colmillos en mí. La idea me llenó de una rabia casi incandescente. Mi desafiante decisión de aceptar el exilio ahora parecía casi una broma. ¿Acaso había simplemente cambiado una jaula por otra aún más insidiosa? Con esa furia alimentándome, comencé a moverme de nuevo. Cada paso se sentía deliberado, una protesta airada contra este lugar y lo que pretendía hacerme. Ya fuera simplemente la física distorsionada de la estación o este don que me habían dado sin querer, era hora de darle la vuelta a la situación. Ya no sería solo una víctima en este lugar,
Los sinuosos corredores adquirieron una nueva urgencia ahora, con cada giro de ángulos extraños y cambios en la gravedad. No solo buscaba formas de navegar, sino debilidades que explotar. Se sentía como un despertar, un interruptor activado dentro de mí. No solo sobreviviría aquí, lucharía. No por alguna retorcida redención, sino porque la negativa era ahora la única forma de control que me quedaba. De repente, un ruido me sacó de mis pensamientos. Voces susurrando con urgencia, provenientes de una puerta abierta a mi derecha. Cuidadosamente me acerqué. Tal vez aquí encontraría respuestas, o peor, más preguntas. Pero de cualquier manera, la información en este maldito lugar era poder, y justo ahora era todo lo que anhelaba. Justo cuando me asomé para escuchar, una sombra se movió desde la habitación hacia mí con una velocidad sorprendente. Apenas tuve un instante para reaccionar, antes de que una mano cubriera mi boca, silenciando cualquier grito de alarma. Me arrastraron con fuerza dentro de la habitación, donde manos ásperas me mantuvieron inmóvil. La luz que se filtraba por una ventana sucia reveló 3 figuras, 2 imponentes prisioneros y una mujer más pequeña con cabello rojizo y un ceño desafiante. Uno de los hombres siseó: «Silencio, a menos que quieras a toda la maldita estación sobre nosotros». Mi pulso se disparó con una nueva oleada de miedo. ¿Había saltado de la sartén al fuego? Una parte de mí esperaba amenazas, tal vez una paliza para enseñarle respeto a un recién llegado. Fue entonces cuando los ojos de la mujer se enfocaron en mí, una mirada de aguda sorpresa, reemplazando su cautela inicial. No estaban llenos del brillo depredador que había visto en tantos otros aquí. Esta no era la misma mirada que recibía de los guardias. En un susurro áspero, preguntó: «La distorsión cuando recién llegaste, la sentiste también, ¿verdad?». Su voz tenía una intensidad que parecía fuera de lugar con sus rasgos juveniles. Los hombres a su lado permanecían tensos, pero su atención mantenía esa misma cualidad expectante. Antes de que pudiera formar una mentira, mi cuerpo traicionero reaccionó. Un calor hormigueó bajo mi piel como si respondiera a su pregunta no formulada. Mis venas brillaron momentáneamente, prueba visible del extraño cambio que la zona muerta había infligido en mí. Me solté de su agarre, retrocediendo alarmado. ¿Era esto algún truco? ¿Qué tal si su curiosidad enmascaraba alguna nueva forma de crueldad? Cora se adelantó, sus movimientos medidos. «Tranquilo, mira, claramente eres uno de ellos ahora, marcado por este lugar retorcido. Te hicieron algo». Antes de que pudiera procesar sus palabras, se subió la manga, exponiendo no piel suave, sino una red ondulante de líneas radiantes, como circuitos intrincados. Su mirada desafiante reflejaba mi propia perplejidad. El más grande de los 2 hombres habló, su voz áspera, teñida de frustración. «No hay tiempo para presentaciones, Cora». Vi su mano deslizarse hacia la navaja, escondida en su cinturón. Pura desconfianza refleja. Cora lo interrumpió, su voz sorprendentemente firme. «No, Bruno, es diferente, ¿no lo ves? La sangre nueva no suele reaccionar tan fuerte, al menos no tan rápido». Me dio una mirada escrutadora, un destello de algo parecido a la esperanza reemplazando la sospecha anterior. Bruno resopló. «Bien, como sea, pero lo mantendré vigilado, solo porque brilla en la oscuridad». Dejó la amenaza sin terminar, pero hubo un sutil cambio en su postura. Ya no era un blanco fácil, al menos no por ahora. Con una sensación de inquietud, me di cuenta de que habían visto algo más en mí.
un potencial activo o algo igualmente peligroso. Me mantuve firme, el extraño resplandor bajo mi piel, desvaneciéndose tan rápido como había aparecido. Sus palabras giraban en mi cabeza, marcado por este lugar retorcido. Esa inquietante confirmación envió un nuevo escalofrío a través de mí. No estaba solo en mi transformación, al parecer, pero eso apenas atenuaba el terror. Cora vio mi duda y sospecha. No sería seguro mantener secretos en este lugar distorsionado. Ricardo, finalmente dije, mi voz áspera. Y sí, desde que llegué aquí las cosas no han estado bien. Se sentía como el eufemismo del siglo. Cada nervio estaba en carne viva, mis sentidos bombardeados por esta estación de pesadilla, mi cuerpo zumbando con alguna extraña energía no deseada. Cora asintió y rápidamente presentó a los otros. Bruno Toro Herrera, un bruto intimidante con ojos que solo veían amenazas, y Felipe Tato Muñoz, delgado y astuto, el cerebro que complementaba los músculos de Bruno. A pesar de mis temores iniciales, percibí un destello de desesperación en ellos. Todos estábamos atrapados en este lugar, todos marcados, y ahora se había producido un cambio en el habitual equilibrio de poder. Yo era diferente, y estos supervivientes experimentados lo reconocían como una oportunidad o una amenaza. Tato se acercó un paso, la curiosidad finalmente superando la desconfianza. Mira, claramente viste algunas cosas que nadie más notó allá afuera. Esos destellos, la forma en que el aire se distorsionó, Cora terminó por él. Fue alterado, igual que todos nosotros. Intercambiaron una mirada silenciosa. En ese instante tomaron una decisión. Apostar por el extraño recién llegado y encontrar una ventaja, o eliminar el elemento desconocido. Cora tiene razón, interrumpió Bruno. Seamos realistas. Los alcaides tienen su pequeño experimento. Nosotros sobrevivimos, apenas. Ahora tú y ella. Gesticuló hacia Cora con claro disgusto, brillando como blancos andantes. Algo más está pasando aquí. Mire mi mano, todavía sintiendo el ardor persistente del cambio. ¿Crees que esto es parte de su retorcido juego? Antes de que alguien pudiera responder, una voz fría resonó por el pasillo. Los novatos deberían estar en sus literas, no confraternizando en la oscuridad. Nos giramos para ver a uno de los guardias, arma en mano y una sonrisa arrogante en su rostro. Con practicada facilidad, Cora se bajó la manga, ocultando las líneas radiantes. Bruno y Tato se fundieron en las sombras, tan cómodos, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. Así, sin más, me quedé solo, enfrentando la amenaza de la autoridad oficial en este lugar sin ley. Me había tropezado con algo más grande que mi propia supervivencia individual, y tenía la terrible sensación de que el precio de admisión podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Las luces del pasillo parpadearon, proyectando la cruel sonrisa del guardia en un relieve despiadado. Su mano se tensó sobre su arma, no un aturdidor ordinario, sino algo más pesado, construido a medida con los recursos distorsionados de la estación, supuse. La amenaza no pronunciada crepitaba en el aire. Esto no era el control reglamentado de la prisión. Aquí afuera no había manual de reglas, solo un terrorífico equilibrio de poder. Me enderecé, obligando a mis hombros a retroceder a pesar del terror que pulsaba a través de mí. Era como enfrentar a un animal salvaje, mostrar debilidad y sería presa. Solo estaba orientándome, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Mis ojos se dirigieron hacia donde Bruno y Tato habían desaparecido.
¿Estaba la ayuda al alcance o era esta mi batalla personal por sobrevivir? Me rodeó lentamente, como un depredador evaluando su presa. ¿Orientándote o husmeando disidencia? Cora y su grupito siempre causan problemas. La palabra se extiende entre las ratas, se burló. Cada palabra llevaba una advertencia inequívoca. Mantén la línea, o te romperemos más que solo los huesos aquí fuera. Sostuve su mirada, una apuesta desesperada. Todos somos ratas aquí, ¿no es así? Solo intentando vivir un día más en este infierno. Mi voz resonó por el desolado corredor, subrayando la cruel verdad que ambos conocíamos. Con una risa despectiva, bajó su arma como si estuviera aburrido de una presa tan fácil. Por ahora, mi demostración de desafío me había comprado una seguridad tentativa. Cuídate, novato. Una palabra equivocada, un movimiento en falso. Se acercó más, su aliento rancio caliente en mi mejilla, y disfrutaré escuchando cómo se rompen esos bonitos huesos tuyos. Se fue con una última mueca de desprecio, pero sabía que el respiro era temporal. Había facciones aquí, una red enmarañada de alianzas que apenas comenzaba a comprender. Cora, Bruno y Tato claramente operaban en los márgenes, pero la mención de disidencia sugería algo más grande, una chispa de rebelión contra este cruel experimento. Mi cabeza palpitaba. Simplemente sobrevivir la noche parecía una misión imposible. Y ahora estaba atrapado en una guerra, forzado a decidir bandos tan rápido como aprendía las nuevas reglas. Con pasos cansados, me dirigí de vuelta hacia las barracas, el frío metal bajo mis manos, enviando escalofríos a través de mí. Esto ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de contraatacar. Había algo más grande que yo en juego ahora, y estaba quemando ese último jirón de ingenua esperanza que de alguna manera había arrastrado hasta aquí desde la tierra. Este lugar iba a cambiarme, para bien o para mal. Dormir en esta destrozada excusa de dormitorio parecía imposible. Cada crujido cambiante de la estación era una amenaza, y las luces de emergencia solo amplificaban las grotescas sombras que se extendían por los techos agrietados. Incluso las respiraciones silenciosas de los prisioneros dormidos a mi alrededor sonaban siniestras, susurros de colusión que desesperadamente necesitaba entender. Cuando el amanecer se filtró a través de las portillas polvorientas, revelando el vientre cicatrizado de la estación, finalmente me incorporé. Mi nueva realidad se hundió. Estaba sobre mi cabeza. Mi supervivencia dependía de entender este mundo fracturado lo más rápido posible. No tenía sentido esperar un escape de vuelta a la tierra ahora. Esta prisión sin muros era mi campo de batalla. Encontré a Cora en el comedor general, un espacio lamentable con mesas agrietadas y dispensadores de comida que escupían un dudoso batido. Con un movimiento calculado, deslizó una bandeja metálica hacia mí, la comida apenas identificable. El disgusto mezclado con el hambre voraz creaba un nudo nauseabundo en mi estómago. A pesar de ello, algo parecido a la camaradería ardía en sus ojos. Reconocimiento del cambio en mí y tal vez un desesperado destello de esperanza de que yo valía el riesgo. Mira, comencé, manteniendo la voz baja. Tu perro guardián me dio el discurso de bienvenida. Claramente ustedes no están exactamente en la lista navideña del alcaide. Su risa cortante atravesó el silencio. Oh, nos aman. Somos valiosas ratas de laboratorio. La pregunta es, ¿quieres vivir lo suficiente para el siguiente experimento retorcido o hacer algo al respecto?
Era una pregunta directa, cortando el corazón mismo del dilema con el que había estado luchando desde que aterricé aquí. ¿Eso es siquiera posible? La rebelión no parece práctica en un lugar donde las malditas paredes pueden doblarse. Cora sonrió, un giro amargo en sus labios. No se trata solo de escapar, novato. Se trata de entender por qué estamos realmente aquí, en qué nos hemos convertido. Miró su brazo, oculto bajo la manga. Los alcaides piensan que somos solo juguetes rotos. Yo no estoy de acuerdo. Tato se deslizó en el asiento junto a mí, deslizando una tableta de datos grasienta por la mesa. Está siendo dramática. No somos héroes, pero hay más sobre por qué nos eligieron, por qué nos pusieron en esta licuadora de realidad. ¿Sentiste esa distorsión? No es solo un efecto secundario extraño. Su voz se apagó, reemplazada por una mirada por la ventana hacia la desolada extensión del espacio. Miré fijamente la tableta de datos. Mapas rudimentarios, notas crípticas, menciones de anomalías. Podía ser nuevo aquí, pero reconocía la obsesión en sus ojos. Quieren entender este maldito lugar, no solo sobrevivir. Me di cuenta. Bruno se cernía detrás de mí, la amenaza silenciosa de siempre. Entender podría ser nuestra única arma. Descifrar este retorcido laberinto, descubrir por qué lo hicieron. Tal vez, solo tal vez, la esperanza crepitaba en el aire. Era una cosa frágil, desesperada y temeraria, pero la alternativa era marchitarse bajo el peso de este lugar, simplemente existir hasta que me experimentaran hasta la extinción. De una manera retorcida, su hambre de respuestas reflejaba mi propia rabia hirviente contra las barras invisibles de la zona muerta. Con una respiración entrecortada, empujé la bandeja de papilla lejos de mí. Era momento de tomar una decisión. Estoy dentro, declaré. Mi declaración provocó una inhalación colectiva por parte de Cora y Tato. Bruno simplemente gruñó, pero la tensión en su corpulento cuerpo se alivió una fracción minúscula. Ahora que las palabras habían sido pronunciadas, sus miradas cambiaron de una evaluación cautelosa a algo que se asemejaba al cálculo. Había sido iniciado en su silenciosa conspiración. Cora empujó la tableta de datos a través de la mesa. Esto puede parecer una locura, pero cada cambio en el mapa, cada fallo, lo registramos. Hay un patrón impredecible aquí. Mientras hacía zoom, parecía menos un mapa de la estación y más como algún garabato caótico de un loco. Puntos marcados parpadeaban, apareciendo y desapareciendo. Secciones se desvanecían en ángulos sin sentido. Este lugar se retuerce a sí mismo, añadió Tato, señalando una parte particularmente distorsionada del esquema. Solíamos pensar que era aleatorio, que la estación estaba fallando, pero Cora lo descubrió. Esos destellos de criaturas, las desapariciones, esas anomalías, desencadenan un cambio. Su emoción se sobrepuso a su habitual cinismo. Un escalofrío inquietante recorrió mi columna vertebral. Criaturas. Esa cosa encorvada que había visto, la figura que se disolvía, no eran alucinaciones. De repente, mi extraño resplandor parecía el menor de los problemas. Se me secó la boca. De acuerdo. Ambos están unos cuantos niveles más locos de lo que esperaba. ¿Y qué pasa si no quiero ser cambiado? La elección es una ilusión aquí, retumbó Bruno. Las primeras palabras que había pronunciado desde nuestra confrontación. Su voz contenía un duro filo de verdad, afilado por demasiado tiempo viviendo en un lugar como este. Con un tono más suave, Cora ofreció: se trata de control, Rocco.
cuanto más entendemos cómo funciona este lugar, menos predecibles son las distorsiones. Eso nos da una ventaja. Era menos un consuelo y más una incómoda verificación de la realidad. Si este lugar te cambiaba, lo quisiera o no, la mejor pelea era entender las reglas del juego. Tato se adelantó, señalando a través de una sucia ventana de observación. ¿Ves esa nebulosa? Rastreamos el movimiento celestial contra las distorsiones. Cuando esas estrellas están en esa alineación, hizo un gesto vago hacia arriba, este corredor golpeó la pared junto a él con un resonante estruendo. Se transforma cada maldita vez. Tato se adelantó, señalando a través de una sucia ventana de observación. ¿Ves esa nebulosa? Rastreamos el movimiento celestial contra las distorsiones. Cuando esas estrellas están en esa alineación, hizo un gesto vago hacia arriba, este corredor golpeó la pared junto a él con un resonante estruendo. Se transforma cada maldita vez. Era como si el comportamiento bizarro de la estación ya no fuera una ocurrencia cruel y aleatoria, sino un experimento. Y al monitorearlo, nos convertíamos en ratones de laboratorio conscientes de nuestras propias pruebas. A pesar del terror que me corroía las entrañas, sentí una oleada de determinación sombría. Estaba cansado de ser solo el sujeto. Jugaría su juego, explotaría su investigación demente porque solo había una salida de esta pesadilla. Tenía que convertirme en el maldito científico. Una alarma baja resonó a través del aire viciado de la estación, señalando las asignaciones de turno de trabajo. En este lugar, la supervivencia tenía un precio. Ya no éramos reclusos, éramos mano de obra forzada. Parece que tengo una cita con un reciclador defectuoso, murmuré, más para mí mismo que para los demás. Bruno resopló. Suerte la tuya. Algunos terminan siendo conejillos de indias con tecnología experimental. Vuelven con algunos miembros menos, la mente un poco retorcida. No había lástima en su tono, solo una observación seca de esta mórbida lotería. Mi estómago se revolvió mientras imaginaba los horrores que implicaba esa tecnología experimental. Cora se puso de pie, una nueva severidad reemplazando su chispa habitual. No llames la atención, mézclate, sé una oveja, instruyó con una sorprendente suavidad. Era extrañamente reconfortante que incluso aquí, en medio de la física distorsionada y las monstruosidades acechantes, se arraigara una forma de camaradería protectora. Tato me lanzó un desgastado juego de herramientas. Toma, aparenta que perteneces aquí, pero mantén los ojos bien abiertos. Cada temblor, cada fallo que veas, anótalo. Esto no se trataba solo de sobrevivir al turno de trabajo. Era una misión activa para diseccionar la locura que nos rodeaba. Por primera vez, desde que me arrojaron a esta estación, sentí algo que no era desesperación. Era desafío, imbuido con un hambre por respuestas. Más tarde, mientras estaba en las entrañas de una unidad de filtración de agua defectuosa, las sirenas sonaron de nuevo, no las advertencias rítmicas que ya había aprendido, sino una señal áspera y pánica. Saliendo a rastras, seguí los gritos que hacían eco hacia una bodega central. Los guardias estaban conteniendo a los prisioneros en pánico. ¿Un accidente? ¿Una brecha de contención? Mi pulso pasó de un zumbido constante a un golpeteo frenético en segundos. Cuando irrumpí en el área de contención, me quedé paralizado, no por trabajadores mutilados o alguna nueva amenaza, sino porque un agujero enorme había desgarrado una sección del techo. Afuera, no había el frío vacío o escombros,
sino una vista imposible, una nebulosa arremolinada, pulsando con colores antinaturales. La reconocí de los frenéticos garabatos de Tato. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, la gravedad se volvió loca, mis pies dejaron el suelo, y luego, repentinamente, fui golpeado contra una caja con una fuerza que sacudió mis huesos. En el caos a mi alrededor, escuché el grito de Cora cortarse abruptamente. Con la misma rapidez, todo se estabilizó. El desgarro en el techo de la realidad se cerró como si nunca hubiera existido. Cuando los guardias nos empujaron de vuelta al corredor, la bodega lucía intacta, pero vi el mismo terror desmesurado reflejado en los rostros de otros. No era el único que había visto ese atisbo de algo más allá. Por primera vez, algo hizo clic. ¿Y si escapar no era el único objetivo? ¿Qué más se escondía detrás de la física distorsionada de este lugar? No éramos solo conejillos de indias. En un experimento roto había dimensiones, realidades alternativas. Las posibilidades se arremolinaban, haciendo que mi cabeza diera vueltas más que cualquier cambio gravitacional. Me aferré a esa revelación, mientras observaba a Tato captar mi mirada, un entendimiento escalofriante destellando entre nosotros. Acabábamos de obtener nuestra primera pista real. Esto era más que supervivencia. Era una cacería de algo mucho más grande e infinitamente más peligroso de lo que jamás habíamos imaginado. En las secuelas de la oleada gravitacional y el desgarro desvanecido, una energía sobrenatural zumbaba bajo la superficie de la estación. Se había ido la monotonía habitual de nuestro trabajo penitenciario. Ahora algo eléctrico ondulaba a través del aire viciado. Cada fluctuación de las luces defectuosas se sentía amplificada, y los susurros en los rincones oscuros ya no eran de miedo, sino de anticipación. Habíamos encontrado una pista, una grieta en este monstruoso experimento. Mi mente se sentía iluminada, pero había una verdad innegable que no podía ignorar. Ese tirón antinatural de energía que zumbaba profundamente dentro de mí. Lo que fuera que la zona muerta había hecho, no había terminado. Contuve la respiración, preguntándome si en la búsqueda de respuestas ya había avanzado demasiado por el camino de convertirme en algo más. Por la noche, con la estación sumida en casi total oscuridad, trazábamos planes bajo la luz de una lámpara improvisada. Se sentía como una sala de guerra desesperada de una resistencia mal financiada. Bruno caminaba inquieto mientras Tato dibujaba y redibujaba meticulosamente sus esquemas caóticos, intentando calcular cuándo podría ocurrir el próximo desgarro potencial. Incluso, en medio de las sombrías circunstancias, sentí un reluctante sentido de propósito compartido. La voz tranquila de Cora finalmente cortó a través del bajo zumbido de nuestro debate. Los guardias no son estúpidos. Esa distorsión, incluso ellos no la entienden, pero la vieron. Necesitamos actuar pronto, antes de que cierren todo, que clausuren secciones enteras como hicieron la última vez. Sus palabras no eran una advertencia, eran un llamado a la acción. La próxima anomalía podría estar a días, incluso semanas de distancia, argumentó Tato, con frustración en su voz. Necesitamos más datos, un entendimiento más preciso. Mi voz cortó a través de su protesta, impregnada de imprudencia. Tenemos lo que tenemos. Ese desgarro nos dio un objetivo. No tiene sentido esperar hasta que este lugar decida darnos otro espectáculo. Capté la mirada de Bruno y, sorprendentemente, había aprobación allí. Estos supervivientes no tenían el lujo de una preparación cuidadosa. Cora se inclinó hacia adelante, sus ojos destellando con desafío. Rocco tiene razón. El riesgo siempre está ahí.
La diferencia es que ahora tenemos algo por lo que vale la pena luchar. No solo esta patética excusa de vida, sino una posibilidad, una comprensión de cómo contraatacar. Completé su pensamiento. No podíamos esperar la siguiente pista. Teníamos que forzarla, usar la naturaleza distorsionada de esta prisión contra sí misma, provocar deliberadamente cualquier cambio que causara esas rupturas imposibles. Mi cabeza daba vueltas con la insana apuesta de lo que estábamos a punto de intentar. Sin embargo, bajo el resplandor de la lámpara, rodeado por estos inadaptados que tenían un fragmento de comprensión sobre este lugar, se sentía como nuestra única esperanza. Esa noche el sueño fue imposible. En lugar de pesadillas, mi mente zumbaba con una mezcla de anticipación y puro terror. Todo lo que sabía sobre cómo funcionaba el mundo se sentía frágil y falso. Mañana pondríamos a prueba esos límites de frente. Solo había una manera de escapar de este oscuro experimento, y el precio del conocimiento podría ser mayor de lo que estábamos preparados para enfrentar. El amanecer se filtró perezosamente a través de las sucias ventanillas, bañando la estación en una luz fría e implacable. Hoy no se trataba de trabajo forzado, sino de nuestra propia agenda ilícita. En el comedor general, en lugar de empujar resignadamente el puré nutritivo, examiné cada parpadeo de las luces superiores, las quejas gimientes del metal tensionado. Las anomalías se trataban de interrupciones, me figuré. Así que hoy nos convertiríamos en maestros del caos. Tato se conectó a la rudimentaria red eléctrica de la estación, lo suficiente para causar una sacudida al sistema, cuidadosamente oculta entre la habitual cascada de mal funcionamientos. Bruno y yo trabajamos otro ángulo. Bajo el pretexto de reparaciones, forzamos una sección de la pared con deliberada presión, apuntando a un estrés estructural que la estación podía registrar como crítico. Era una apuesta desesperada, una que esperábamos imitara las condiciones que habían abierto el desgarro antes. Cora, una figura fantasmal entre las sombras, vigilaba, ojos arriba. Si los alcaides se enteran de un desastre deliberado, no necesitaba terminar su advertencia. Nuestro plan se basaba en explotar las grietas usuales en los sistemas de la estación. Si nos atrapaban tirando deliberadamente de los hilos, cualquier libertad que hubiéramos ganado para nosotros mismos desaparecería. Sentí el sudor acumularse bajo mi desgastado uniforme con cada minuto agonizante. El temor florecía, reflejando la tensión que intentábamos construir en la estación misma. Entonces, en una repentina oleada, las luces superiores comenzaron a pulsar, proyectando un ritmo antinatural a través del pasillo. Esto no era una falla típica. Esto era un eco de la oleada justo antes. Con un golpe sordo, amortiguado, una grieta se ensanchó a lo largo de la pared donde Bruno y yo habíamos estado trabajando. Luego, con una lentitud que revolvía el estómago, comenzó a desprenderse de la superficie, doblándose hacia arriba en un espacio imposible. Mi pulso retumbaba en mis oídos, y vagamente era consciente de otros en el pasillo que empezaban a jadear y retroceder. De repente, una mano se cerró sobre mi hombro. Un guardia, con el rostro retorcido de ira, gruñó en mi oído. Pensaron que estaban siendo listos, ¿verdad? Me giré, la desesperación alimentando mi movimiento. Bruno ya se estaba interponiendo entre nosotros. Una señal tácita en su expresión sombría. Pero antes de que los puños pudieran volar, Cora se lanzó contra el guardia, no con la intención de herir, sino de distraer. Por un segundo,
Hubo puro caos, gritos, extremidades agitándose. Y luego, un cambio desconcertante. Era como si el espacio mismo se hubiera deformado, arrojándonos fuera de balance. Mientras tropezaba, capté un vistazo del desgarro que acababa de ayudar a abrir esta vez no una pequeña fisura, sino un vórtice arremolinado, brillando con colores de fuera de nuestra realidad. Entonces estaba cayendo, no una caída elegante, sino un giro nauseabundo a través de ángulos imposibles. Apenas tuve tiempo de registrar el grito de pánico de Cora antes de que la oscuridad me consumiera, mientras mi cuerpo se estrellaba contra algo sólido, con un impacto que sacudió mis huesos, enviando oleadas de dolor a través de mi ser. Lo que me asaltó no fue solo la lesión, sino una sobrecarga sensorial que destrozó cada suposición que tenía sobre el mundo. El impacto no fue el final de la prueba, era solo el comienzo. Mis pulmones gritaban pidiendo aire, pero lo que inhalaba parecía espeso y alienígena, con sabor a azufre y algo metálico. El pánico se agitaba en mí, una necesidad primaria de entender dónde diablos había aterrizado. Pero cuando forcé mis ojos a abrirse, la comprensión era lo más lejano a mi alcance. Esto no era la uniformidad gris y estéril de la estación. La luz no era un resplandor artificial y duro, sino un inquietante calor carmesí que se filtraba a través de un dosel opresivo de vegetación retorcida. Los árboles, si es que esas cosas eran árboles, se estiraban imposiblemente alto. Sus gruesos troncos semejaban cera de vela derretida, goteando lo que podría ser rocío venenoso. El aire crepitaba con una energía apenas contenida, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Esto no era otra parte de la estación. Esto era otro mundo, por completo. Mi gemido provocó una oleada de movimiento. Cora se arrastró a mi lado, sus ojos abiertos con un eco del terror que yo sentía. «Rocco, ¿dónde...?» Su voz se apagó, un jadeo reemplazando las palabras. No me estaba mirando, sino a la monstruosa figura que se alzaba sobre nosotros. Apenas necesité girarme. Su sombra por sí sola eclipsaba cualquier resquicio de calor de aquel sol rojo sangre, una bestia pesada que era parte insecto grotesco, parte pesadilla esquelética. Su caparazón segmentado brillaba negro aceitoso, con pinzas que chasqueaban amenazadoramente, pero quizás más alarmante eran los sacos carnosos pulsantes bajo su coraza, sacos que brillaban con un eco inquietante de la energía distorsionada que ondulaba a través de mis propias venas. Esto no era una criatura con la que pudiera razonar. No era un enemigo al que pudiera superar con astucia. Su existencia gritaba error, una violación de cada ley de la naturaleza que yo consideraba verdadera en la Tierra. Era una rata de laboratorio arrojada a un experimento imposible, uno con dientes y patas afiladas como navajas. Tato se adelantó, señalando a través de una sucia ventana de observación. ¿Ves esa nebulosa? Rastreamos el movimiento celestial contra las distorsiones. Cuando esas estrellas están en esa alineación, gesticuló vagamente hacia arriba. Este corredor golpeó la pared a su lado con un resonante estruendo. Se transforma cada maldita vez. Era como si el comportamiento bizarro de la estación ya no fuera una cruel ocurrencia aleatoria, sino un experimento, y al monitorearlo, nos convertíamos en ratones de laboratorio conscientes de nuestras propias pruebas. A pesar del terror que me carcomía las entrañas,
Sentí una oleada de determinación sombría. Estaba cansado de ser simplemente el sujeto. Seguiría el juego. Explotaría su investigación demencial, porque solo había una salida de esta pesadilla. Tenía que convertirme en el maldito científico. Una alarma baja resonó en el aire viciado de la estación, señalando las asignaciones de turno de trabajo. En este lugar, la supervivencia tenía un precio. Ya no éramos reclusos, éramos mano de obra forzada. Parece que tengo una cita con un reciclador defectuoso, murmuré, más para mí mismo que para los demás. Bruno resopló. Suerte para ti. Algunos tienen que jugar a ser conejillos de indias con tecnología experimental. Vuelven con algunos miembros menos, la mente un poco retorcida. No había lástima en su tono, solo una seca observación de esta mórbida lotería. Mi estómago se revolvió mientras imaginaba los horrores que implicaba esa tecnología experimental. Cora se puso de pie, un nuevo aire sombrío reemplazando su usual chispa. No llames la atención. Mezclate, sé una oveja, instruyó con una sorprendente suavidad. Era extrañamente reconfortante que incluso aquí, en medio de la física distorsionada y las monstruosidades acechantes, una forma de camaradería protectora echara raíces. Tato me lanzó un desgastado juego de herramientas. Toma, parece que perteneces aquí, pero mantén los ojos abiertos. Cada temblor, cada fallo que veas, anótalo. Esto no se trataba solo de sobrevivir al turno de trabajo. Era una misión activa para diseccionar la locura que nos rodeaba. Por primera vez, desde que me arrojaron a esta estación, sentí algo que no era desesperación. Era desafío, imbuido con un hambre por respuestas. Más tarde, mientras me encontraba en las entrañas de una unidad de filtración de agua fallida, las sirenas sonaron de nuevo. No las advertencias rítmicas que ya había aprendido, sino una señal áspera y llena de pánico. Saliendo a rastras, seguí los gritos que hacían eco hacia una bodega central. Los guardias estaban conteniendo a los prisioneros en pánico. Un accidente, una brecha de contención. Mi pulso pasó de un zumbido constante a un frenético tamborileo en segundos. Cuando irrumpí en el área de contención, me quedé paralizado, no por trabajadores mutilados o alguna nueva amenaza, sino porque un agujero descomunal se había rasgado a través de una sección del techo. Afuera, no había el vacío frío del espacio, ni escombros, sino una vista imposible, una nebulosa arremolinada que pulsaba con colores antinaturales. La reconocí de los erráticos esquemas de Tato. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, la gravedad se volvió caótica. Mis pies dejaron el suelo y de repente fui lanzado hacia atrás con una fuerza que sacudió mis huesos contra una caja. En el caótico revoltijo a mi alrededor, escuché el grito de Cora cortarse abruptamente. Con la misma rapidez, todo se estabilizó. El desgarro en la realidad del techo se cerró como si nunca hubiera existido. Cuando los guardias nos empujaron de vuelta al corredor, la bodega parecía intacta, pero vi el mismo terror desconcertado reflejado en los rostros de los demás. No era el único que había visto ese atisbo de algo más allá. Por primera vez, algo hizo clic. ¿No era escapar el único objetivo? ¿Qué más se escondía detrás de la física distorsionada de este lugar? No éramos solo conejillos de indias en un experimento roto. Había dimensiones, realidades alternativas. Las posibilidades se arremolinaban, haciendo que mi cabeza diera vueltas más que cualquier cambio gravitacional. Me aferré a esa revelación mientras observaba a Tato captar mi mirada, un entendimiento escalofriante destellando entre nosotros.
Acabábamos de obtener nuestra primera pista real. Esto era más que supervivencia. Era una cacería de algo mucho más grande e infinitamente más peligroso de lo que jamás habíamos imaginado. En las secuelas de la oleada gravitacional y el desgarro desvanecido, una energía sobrenatural vibraba bajo la superficie de la estación. La monotonía habitual de nuestro trabajo forzado había desaparecido. Ahora algo eléctrico ondulaba a través del aire viciado. Cada fluctuación de las luces defectuosas se sentía amplificada, y los susurros en los rincones oscuros ya no eran de miedo, sino de anticipación. Habíamos encontrado una pista, una grieta en este monstruoso experimento. Mi mente se sentía ligera, pero había una verdad innegable que no podía ignorar. Ese tirón antinatural de energía que zumbaba profundamente dentro de mí. Lo que fuera que la zona muerta había hecho, no había terminado. Contuve la respiración, preguntándome si en la búsqueda de respuestas ya había avanzado demasiado por el camino de convertirme en algo más. Por la noche, con la estación sumida en casi total oscuridad, planeábamos bajo el resplandor de una linterna improvisada. Se sentía como una sala de guerra desesperada de una resistencia mal financiada. Bruno caminaba inquieto, mientras Tato dibujaba y redibujaba meticulosamente sus esquemas caóticos, intentando calcular cuándo podría ocurrir el próximo desgarro potencial. Incluso, en medio de las sombrías circunstancias, sentí un reluctante sentido de propósito compartido. La voz tranquila de Cora finalmente cortó a través del bajo zumbido de nuestro debate. Los guardias no son estúpidos. Esa distorsión, incluso ellos no la entienden, pero vieron. Necesitamos actuar pronto, antes de que cierren todo, que bloqueen secciones enteras, como hicieron la última vez. Sus palabras no eran una advertencia, eran un llamado a la acción. La próxima anomalía podría estar a días, incluso semanas de distancia, argumentó Tato, la frustración bordeando su voz. Necesitamos más datos, un entendimiento más preciso. Mi voz cortó a través de su protesta, infundida con imprudencia. Tenemos lo que tenemos. Ese desgarro nos dio un objetivo. No tiene sentido esperar hasta que este lugar decida darnos otro espectáculo. Capté la mirada de Bruno, y sorprendentemente había aprobación en ella. Estos supervivientes no tenían el lujo de una preparación cuidadosa. Cora se inclinó hacia adelante, sus ojos destellando con desafío. Ricardo tiene razón. El riesgo siempre está ahí. La diferencia es que ahora tenemos algo por lo que vale la pena luchar. No solo esta patética excusa de vida, sino una posibilidad. Un entendimiento de cómo contraatacar. Completé su pensamiento. No podíamos esperar la próxima pista. Teníamos que forzarla. Usar la naturaleza distorsionada de esta prisión contra sí misma. Provocar deliberadamente cualquier cambio que causara esas rupturas imposibles. Mi cabeza daba vueltas con la apuesta descabellada de lo que estábamos a punto de intentar. Sin embargo, bajo el resplandor de la lámpara, rodeado por estos inadaptados que tenían un fragmento de comprensión sobre este lugar, se sentía como nuestra única esperanza. Esa noche, el sueño fue imposible. En lugar de pesadillas, mi mente zumbaba con una mezcla de anticipación y puro terror. Todo lo que sabía sobre cómo funcionaba el mundo se sentía frágil y falso. Mañana pondríamos a prueba esos límites de frente. Solo había una manera de abrirnos paso fuera de este oscuro experimento, y el precio del conocimiento podría ser mayor de lo que estábamos preparados para enfrentar. El amanecer se filtró perezosamente
a través de las sucias ventanas de observación, bañando la estación en una luz fría e implacable. Hoy no se trataba de trabajo forzado, sino de nuestra propia agenda ilícita. En el comedor general, en lugar de empujar resignadamente el caldo nutritivo, examiné cada parpadeo de las luces superiores, las quejas gimientes del metal tensionado. Las anomalías se trataban de interrupciones, pensé. Así que hoy nos convertiríamos en maestros del caos. Tato se conectó a la rudimentaria red eléctrica de la estación, lo suficiente para causar una sacudida al sistema, cuidadosamente oculta entre la habitual cascada de fallos. Bruno y yo trabajamos en otro ángulo. Bajo el pretexto de reparaciones, forzamos una sección de la pared con deliberada violencia, apuntando a un estrés estructural que la estación podría registrar como crítico. Era una apuesta desesperada, una que esperábamos que imitara las condiciones que habían abierto el desgarro antes. Cora, una figura fantasmal entre las sombras, vigilaba. Si los alcaides se enteran de un desastre deliberado, no necesitaba terminar su advertencia. Nuestro plan se basaba en explotar las grietas usuales en los sistemas de la estación. Si nos atrapaban tirando deliberadamente de los hilos, cualquier libertad que hubiéramos conseguido para nosotros mismos desaparecería. Sentí el sudor acumularse bajo mi desgastado uniforme con cada agonizante minuto. El temor florecía, reflejando la tensión que intentábamos generar en la estación misma. Entonces, en una repentina oleada, las luces superiores comenzaron a pulsar, proyectando un ritmo antinatural a través del pasillo. Esto no era una falla típica, era un eco de la oleada anterior. Con un golpe sordo amortiguado, una grieta se ensanchó a lo largo de la pared donde Bruno y yo habíamos estado trabajando. Luego, con una lentitud que revolvía el estómago, comenzó a despegarse de la superficie, doblándose hacia arriba en un espacio imposible. Mi pulso retumbaba en mis oídos y vagamente era consciente de otros en el pasillo que empezaban a jadear y retroceder. De repente, una mano se cerró sobre mi hombro. Un guardia, con el rostro retorcido de ira, gruñó en mi oído. ¿Pensaron que estaban siendo listos? Me giré, la desesperación alimentando mi movimiento. Bruno ya se estaba interponiendo entre nosotros, una señal tácita en su expresión sombría, pero antes de que los puños pudieran volar, Cora se lanzó contra el guardia, no con la intención de herir, sino de distraer. Por un momento hubo puro caos, gritos, extremidades agitándose, y luego un cambio desconcertante. Fue como si el espacio mismo se deformara, arrojándonos fuera de balance. Mientras me tambaleaba, alcancé a ver el desgarro que acababa de ayudar a crear. Ya no una simple fisura, sino un vórtice arremolinado que brillaba con colores de una realidad externa. Entonces estaba cayendo, no en una caída grácil, sino en una retorcida a través de ángulos imposibles. Apenas tuve tiempo de registrar el grito de pánico de Cora antes de que la oscuridad me consumiera. Mi cuerpo se estrelló contra algo sólido, con un impacto que sacudió mis huesos, enviando oleadas de dolor a través de mí. Pero lo que me asaltó no fue solo la lesión. Fue una sobrecarga sensorial que destrozó cada suposición que tenía sobre el mundo. El impacto no fue el final de la prueba, fue solo el comienzo. Mis pulmones gritaban por aire, pero lo que inhalé parecía espeso y alienígena, con sabor a azufre y algo metálico. El pánico se agitaba en mí,
una necesidad primaria de entender dónde diablos había aterrizado, pero cuando forcé mis ojos a abrirse, la comprensión era lo más lejano a mi alcance. Esto no era la uniformidad gris y estéril de la estación. La luz no era un resplandor artificial áspero, sino un inquietante calor carmesí que se filtraba a través de un dosel opresivo de vegetación retorcida. Los árboles, si es que se podían llamar árboles, se estiraban imposiblemente altos. Sus gruesos troncos semejaban cera de vela derretida, goteando lo que podría ser rocío venenoso. El aire crepitaba con una energía apenas contenida, enviando escalofríos por mi columna. Este no era otro sector de la estación. Este era otro mundo completamente. Mi gemido provocó una oleada de movimiento. Cora se arrastró a mi lado, sus ojos abiertos con un eco del terror que yo sentía. «Ricardo, ¿dónde...?» Su voz se apagó, un jadeo reemplazando las palabras. No me estaba mirando a mí, sino a la figura monstruosa que se alzaba sobre nosotros. Apenas necesitaba girarme. Su sombra por sí sola eclipsaba cualquier resquicio de calor de ese sol rojo sangre. Una bestia pesada que era parte insecto grotesco, parte pesadilla esquelética. Su caparazón segmentado brillaba negro aceitoso, las pinzas chasqueando amenazadoramente, pero quizás más alarmante eran los sacos carnosos pulsantes bajo su coraza, sacos que brillaban con un inquietante eco de la energía distorsionada que ondulaba a través de mis propias venas. Esta no era una criatura con la que pudiera razonar, ningún enemigo que pudiera burlar. Su existencia gritaba anormalidad, una violación de cada ley de la naturaleza que conocía como verdadera en la Tierra. Era una rata de laboratorio arrojada a un experimento imposible. Uno con dientes y patas afiladas como navajas. Un graznido gutural resonó desde la monstruosidad. Cora y yo retrocedimos tambaleándonos, los instintos de supervivencia momentáneamente superando el shock abrumador. Bruno y Felipe eran meras siluetas dispersas cerca, sus destinos aún inquietantemente desconocidos. Necesitábamos correr, encontrar algún tipo de cobertura, tratar de descubrir cualquier medio de defensa que pudiéramos tener contra lo que fuera este agujero infernal. Sin embargo, incluso mientras el pensamiento se formaba, otra escalofriante realización floreció. Correr significaba separación, lo que probablemente significaría muerte segura en este lugar distorsionado. Había fuerza en los números, incluso números pequeños, incluso enfrentando un horror inimaginable. Antes de que pudiera formular un plan desesperado, Cora gritó no un grito de miedo, sino un rugido de desafío. Hubo un destello de luz azul, una llamarada de poder que ni siquiera sabía que poseía. Su brazo se extendió, las líneas de circuitos brillando bajo su piel, como si estuvieran a punto de estallar. Con un rugido, una explosión de fuerza golpeó a la criatura, haciéndola tambalear. No estaba seguro si era dolor, sorpresa o una potente mezcla de ambos, pero nos dio la más pequeña ventana de oportunidad. ¡Corre! Component Placement, gritó Cora, su voz ronca. La monstruosa criatura estaba volviendo su atención, regresando hacia nosotros, pero ella la enfrentaba de frente, el desafío grabado en cada centímetro de su forma. Incluso en medio del miedo que retorcía mis entrañas, una ola de algo parecido al respeto rugió a través de mí. Mi corazón retumbaba en mi pecho, cada instinto luchando entre correr o unirme a esta pelea insana. Entonces, con un rugido propio, cargué, no hacia adelante contra la criatura, sino en la dirección opuesta,
esperando al infierno que Cora supiera lo que estaba haciendo. Algo tiró del aire detrás de mí, un retorcimiento agonizante de la gravedad, luego un borrón de movimiento, y Cora estaba a mi lado, sacándome del camino de una pinza silbante. El suelo vibró violentamente, mi estómago dando vueltas. Incluso aquí, no estaba completamente libre del espacio distorsionado del que había caído. No estábamos solo luchando contra monstruos ahora, sino contra el tejido mismo de la realidad. La frenética carrera, lejos de la enfurecida criatura, me llevó a un retorcido laberinto del bosque mismo. Parecía que ningún escape aquí era limpio o directo. Los árboles se doblaban fuera de nuestro camino, las raíces se movían para hacernos tropezar. Había una conciencia horripilante de que este lugar estaba tan vivo y potencialmente tan hostil como el monstruo del que huíamos. Mis pulmones ardían. Cada respiración pánica era un áspero rasguño de papel de lija. Incluso con la oleada de adrenalina y lo que fuera que la zona muerta me había hecho, no había nacido ni crecido en el lado equivocado de la realidad. Cora, sorprendentemente ágil, considerando nuestra desesperada huida, de repente me jaló detrás de una vasta raíz bulbosa, con su mano apretada sobre mi boca. Me quedé mirando hacia el camino por donde habíamos venido. Solo un indicio de movimiento era visible ahora a través del denso dosel. No solo estábamos perdidos, sino que la criatura probablemente no renunciaría a la cacería pronto. Simplemente habíamos comprado unos pocos respiros entrecortados para reagruparnos. Mientras mi corazón se desaceleraba de su tamborileo inducido por el pánico, observé a Cora con nuevos ojos. En la luz carmesí filtrada, su cabello normalmente brillante parecía desvanecido, como si la vitalidad estuviera siendo constantemente drenada, y sus ojos, previamente llenos de rebelión ardiente, ahora llevaban una profundidad de cansancio que yo era demasiado nuevo en este lugar para comprender completamente. Se inclinó cerca, su respiración entrecortada, las líneas brillantes bajo su piel, desvaneciéndose de su duro resplandor. Es atraída por la energía, jadeó, cada palabra un esfuerzo visible. Mi mente corría, el desgarro, la distorsión, y ahora esta criatura fijada en nosotros. ¿Podrían los cambios de la zona muerta convertirse en un faro para los mismos terrores creados por ese experimento distorsionado? No era de extrañar que incluso la rebelión viniera con un precio tan alto en este lugar. De repente, un ruido resonó, un llamado chirriante y rasposo, algo respondiendo desde las profundidades lejanas del follaje carmesí. Los ojos de Cora se ensancharon. Hay más. Su susurro ahogado confirmó mi creciente certeza. No habíamos cambiado un horror por una prisión más suave. Esto era peor, un ecosistema grotesco donde éramos simplemente la más nueva y débil ofrenda. Un gruñido cortó a través de la inquietante quietud. Algo era. Bruno se tambaleó a la vista, agarrando una herida sangrienta en su costado. Felipe estaba con él, arrastrando una pierna inerte. Ambos aparecieron de una distorsión en el aire mismo, como teletransportados a nuestra desastrosa situación. Llevaban expresiones que reflejaban nuestra propia desesperación. Esta no era una victoria. Nuestras desesperadas jugadas nos habían escupido aquí, rotos, casados, enfrentando un paisaje imposible de horrores. Sin embargo, mientras mi pulso comenzaba a nivelarse, un gélido hilo de determinación se entrelazó a través de mi miedo. Ya no era solo una rata de laboratorio arrojada a un laberinto.
Me di cuenta de que, de alguna manera, los 5 de nosotros, Ricardo Valdés, el convicto marginado, y estos supervivientes remodelados por la zona muerta, formábamos una especie bizarra de equipo. No había tiempo para presentaciones o explicaciones ahora. Cada pulso de energía en este lugar parecía ser un objetivo para los depredadores invisibles. Con un asentimiento áspero y desesperado, miré a los otros. En ese instante, bajo la sangre y agotamiento, bajo el mundo distorsionado y monstruoso que nos cazaba, vi la resignación sombría transformarse en determinación acerada. En este paisaje infernal podríamos morir, pero lo haríamos luchando por salir del experimento, de vuelta a nuestra vieja realidad rota, en nuestros propios malditos términos. Nos movimos juntos, una unidad rota formada en el crisol del terror. Felipe, con su mente rápida, tomó la delantera a pesar de su pierna herida. Encontrar agua, croó. Tiene que haber una fuente para todo esto. Agitó vagamente hacia el crecimiento monstruoso del follaje. Con Cora y Bruno, formando una retaguardia maltratada pero formidable, nos adentramos más profundamente en esta pesadilla carmesí. Cada sonido enviaba una descarga de adrenalina a través de mí. El bosque pulsaba, extraños graznidos y susurros filtrándose a través del opresivo crepúsculo. Esto no era solo una biosfera extraña, zumbaba con energía retorcida. Con cada paso, la corriente subterránea de poder ondulando a través de mí parecía actuar en simpatía, a veces haciéndome tropezar como si me empujaran, otras veces dándome una velocidad antinatural, como si me jalaran hacia algún punto invisible. Esta energía no era una mera arma, era un mapa de esta dimensión inestable, un hilo que tenía que desenredar si íbamos a sobrevivir. Después de lo que pareció horas de navegar por ese laberinto carmesí, se presentó una pausa. No un escape, sino una ventaja táctica. Un grupo de hongos bioluminiscentes se aferraba a un tronco retorcido. En su tenue resplandor, Felipe se arrodilló, trazando patrones con su dedo en la tierra. «Miren», respiró. Una chispa de su vieja emoción rompiendo a través de la desesperación. Estos crecen en círculos concéntricos. Hay un patrón aquí. Su voz se apagó, la implicación escalofriante. Justo cuando sus palabras calaron, un lamento bajo perforó el aire, enviando escalofríos por mi columna. No era solo un grito animal. Este sonido contenía desesperación mezclada con furia, algo familiar. Entonces Cora agarró mi brazo, sus dedos clavándose dolorosamente en mi piel. Esas líneas no necesitó terminar. Los circuitos grabados bajo mi propia piel ardieron calientes y, a través de la oscuridad del bosque, otras luces pulsaron en respuesta. No hongos bioluminiscentes, sino destellos distantes, reflejando la energía que surgía en nosotros. Este lugar monstruoso no solo creaba horrores, transformaba a sus víctimas en extensiones de sí mismo. De repente, me sentí menos como un superviviente y más como un espécimen vivo, los zarcillos de un experimento grotesco enterrándose bajo mi piel. Bruno gruñó. ¿Cuántos otros? Maldita sea. ¿Cuántos han arrojado a este infierno para sus pruebas? La verdadera realidad no era solo física distorsionada. Eran nuestros compañeros prisioneros, mutados y esparcidos a través de esta dimensión, como una parte horripilante del diseño distorsionado. Este lugar, y quizás otros como él, eran vastos campos de prueba, donde éramos tanto ratas de laboratorio como el resultado. Como si fuera convocado por mi sombría realización, el movimiento rompió la quietud del bosque.
No el horror pesado que nos atacó primero, sino figuras humanoides emergiendo a través de giros y pliegues en el aire. Líneas brillantes ardían bajo su piel, sus ojos un reflejo frío e inquietante de mi propio cuerpo cambiado. En la luminiscencia escalofriante, capté la vista de extremidades distorsionadas, placas quitinosas en lugar de piel, y perturbadores susurros de bocas extra, donde no debería haber ninguna. No éramos los primeros que habían cambiado, solo los más recientes. Con un grito, Cora se lanzó hacia adelante, su propia energía luminiscente estallando. Bailaban entre los árboles retorcidos, un ballet de violencia y desesperación. Sus ráfagas de energía destrozaban la oscuridad, pero por cada criatura que caía, parecían aparecer dos más desde el mismo suelo cambiante. Era un caos brutal, una pelea que apenas comprendía, no con la estrategia razonada de nuestras peleas en la estación, sino con la desesperación de una presa atrapada en un experimento monstruoso. Y allí, entre los destellos, me di cuenta de que no estaba viendo nuestra perdición, sino nuestro único camino posible. No serían las armas o los puños los que ganarían esto, sino esa extraña y perturbadora energía que latía en mis venas cuando una figura mutada se abalanzó sobre mí. Levanté mis manos, sintiendo cómo se acumulaba un poder crudo e inestable. Si pretendían usarme para este infierno, entonces transformaría su experimento en mi propia arma. Con un grito nacido del terror y la rabia, lo liberé. Mi grito no era solo desafío, era un conducto para la energía distorsionada que vibraba dentro de mí. Con un destello cegador, una ola de fuerza caótica salió de mí, lanzando a mis atacantes hacia atrás con una violencia antinatural. Esto no era como las ráfagas controladas de Cora. Esto era torpe, crudo, como una sobrecarga eléctrica con mente propia. El bosque gimió y se deformó bajo el impacto. Por un momento vertiginoso, flotaba entre la euforia y un terror tan profundo que arañaba mi cordura. Una parte de mí estaba horrorizada por lo que acababa de desatar, pero debajo de eso había una emoción que no podía negar. Aquí, entre la vegetación monstruosa y las víctimas mutadas, las reglas que siempre había conocido se desintegraban. El poder que la zona muerta me había impuesto no era solo una marca, era un arma. Entonces, la realidad volvió de golpe. No había tiempo para el miedo o dilemas morales. Esas malditas líneas en mi piel gritaban como señales, indicando algo más profundo dentro del tejido de este lugar, algo que respondía a esta energía impía. Ya las criaturas estaban arrastrándose de vuelta desde la maleza, ojos brillando con un hambre antinatural. Felipe, con su pierna olvidada en el aumento de adrenalina, señaló hacia una abertura en el dosel retorcido. «¡Por allí!», gritó sobre el estruendo. «Hay una apertura. ¡Algo!». Cora, chamuscada y sangrando, se reunió junto a mí. Agarró mi brazo, su toque quemando a través del entumecimiento que siguió a mi descarga de poder. «Esta energía es como una llave», jadeó, cada palabra con esfuerzo visible. «Tuerce este lugar, abre algo». Sus palabras no tenían completo sentido, pero sentí la verdad en ellas, una apuesta desesperada de que nuestro poder distorsionado no era solo un objetivo, sino una herramienta. Bruno, como siempre, tradujo nuestra frenética teoría en acción brutal. Con un rugido, arremetió contra los horrores mutados, comprándonos unos agonizantes segundos de escape. Sin tiempo para un plan limpio, usé esa energía volátil que corría por mi interior, empujando el aire, forzando grietas y curvas en el bosque mismo,
como si estuviera creando un camino por pura voluntad. Nos estrellamos a través de la maleza, guiados más por instinto visceral que por cualquier tipo de lógica, tambaleándonos hacia un claro. Me preparé para otro ataque, pero por una vez esta dimensión distorsionada respondió a nuestra voluntad. El suelo bajo nuestros pies centelleó, se deformó y luego se rasgó como tela, revelando un vórtice de colores imposibles que hacía eco al que nos había traído aquí. «No hay tiempo para pensar», jadeó Cora, sus ojos saltando de los monstruos que se acercaban a ese portal arremolinado. «Esto es una salida. O quizás…» No terminó el pensamiento, pero se reflejaba en la sombría determinación de su rostro. Quizás otro mundo, tal vez incluso más monstruoso que el último. Cualesquiera que fueran las consecuencias, no podían ser peores que lo que estábamos dejando atrás. Uno por uno, nos zambullimos en lo desconocido. En el fondo de mi mente, una parte de mí gritaba que dejáramos a Bruno atrás, un sacrificio necesario. Pero él ya no era solo un activo, un bruto molestamente útil para nuestra supervivencia. Estábamos unidos por algo más que horrores compartidos, un hilo de poder retorcido, y quizás un parentesco desesperado y temerario forjado en el fuego de una supervivencia imposible. La decisión ni siquiera fue consciente. Cuando se volvió para contener la marea monstruosa, la furia retorciendo su rostro marcado, extendí una mano y lo arrastré con nosotros. Hubo oscuridad, luego un tirón nauseabundo y la sensación de retorcerse a través de dimensiones aún por crear. Mi piel se erizó con ese mismo poder distorsionado, como si actuara en desafío a toda ley de la realidad. Entonces impactó. Salimos del vórtice en un enredo de miembros magullados y jadeos desesperados. Parpadeé contra la abrumadora dureza de la luz real, la blancura estéril de la estación experimental de la zona muerta. No estábamos en un mundo carmesí, ni siquiera realmente dentro de la estación. Miré hacia abajo con asombro. El vórtice no se había cerrado detrás de nosotros, sino que colgaba imposiblemente brillante entre el marco metálico de la estación, como si estuviera rasgado en el tejido del lugar. Mis entrañas se retorcieron violentamente, como si la energía imposible todavía estuviera agitándose dentro de mí. Durante un largo momento, todo lo que pudimos hacer fue mirar. Habíamos escapado de esa dimensión monstruosa, pero ¿a qué precio? Nuestra piel se erizaba con una intensidad que no tenía nada que ver con las heridas, como si sintiera el cambio. Los guardias convergían, sus armas erizadas, no con aturdidores, sino con algo más pesado. El miedo ya no era la sensación dominante, sino una comprensión helada. Ya no éramos prisioneros a quienes pudieran arrojar de vuelta a las jaulas. Nos habíamos vuelto demasiado volátiles, los monstruos que habían creado. Felipe fue el primero en ponerse de pie, su mirada atraída no por la creciente amenaza de los guardias, sino por el vórtice abierto de colores imposibles. Es un desgarro, como antes, pero controlado. Su voz resonó con la emoción de un científico y la fría comprensión de sus palabras. Cora se puso de pie, el cansancio desvaneciéndose brevemente de sus rasgos. ¿Controlado? ¿O somos nosotros? No necesitaba elaborar más. En nuestros cuerpos rotos, ya no éramos ratas de laboratorio. Éramos llaves, capaces de desbloquear algo dentro del tejido de este experimento distorsionado. Pero si ahora éramos maestros de esta ciencia oscura, o solo más combustible para ella,
Esa seguía siendo la horripilante pregunta. Bruno gruñó, su mano apretándose en un puño alrededor de un pedazo de metal retorcido y brillante que claramente había arrancado de alguna parte de ese otro mundo. Bajo la luz dura, su fuerza monstruosa no parecía un efecto secundario, sino una transformación deliberada. Estaba endurecido por la batalla, sí, pero por una guerra que aplastaría a la mayoría de los humanos. Entonces la alcaide caminó tranquilamente entre sus guardias nerviosos. Ni un ápice de miedo o sorpresa se registró en su rostro, solo un cálculo frío. Así que mis especímenes regresan, declaró, como si todo esto fuera rutina. Díganme. Y aquí sus labios se separaron en algo incómodamente cercano a una sonrisa. ¿Qué han aprendido? Mi estómago dio un vuelco. No otra vez. Esto no era una victoria, ni siquiera un escape. Habíamos visto detrás de la cortina y, en lugar de encontrar una salida, solo habíamos descubierto el verdadero corazón monstruoso del experimento. No se trataba solo de romper personas, se trataba de romper la realidad misma y usar nuestros cuerpos destrozados como las llaves para un poder inimaginable. Como si fuera una señal, el desgarro detrás de nosotros parpadeó, sus colores deformándose sutilmente. En mis venas, algo surgió en respuesta. Esto era el